¿Alguna vez te has sentido completamente solo, como si el cielo se hubiera cerrado y Dios guardara silencio justo cuando más lo necesitas? ¿Has estado en medio de una tormenta emocional, espiritual o incluso financiera, preguntándote si realmente Jesús está contigo? Y si te dijera que la razón por la cual sientes tanto miedo es porque has olvidado quién va contigo en la barca. Que hay una fuerza sobrenatural, viva, activa y tan cercana como tu próximo suspiro, que puede calmar cualquier tormenta en tu vida, y que el miedo que hoy te paraliza puede ser el portal hacia una fe más profunda si tan solo te atreves a mirar a Jesús y no al viento. Hay una verdad espiritual escondida en la pregunta que Jesús hizo en aquella barca. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Mateo 8:26. Esta no fue solo una pregunta dirigida a los discípulos. Es una pregunta dirigida a ti, hoy. Jesús no la hizo para acusar, sino para despertar, para agitar no solo las aguas, sino también el alma. Lo que estás a punto de descubrir en este video puede cambiar la forma en que enfrentas tus tormentas, porque hoy no hablaremos solo de fe, sino de esa fe práctica, esa fe real, que no niega el miedo, pero tampoco lo deja gobernar. Vamos a descubrir juntos por qué Jesús permite la tormenta antes de calmarla. Y más aún, por qué su presencia en medio del caos es más poderosa que la solución inmediata del problema. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, si Él es todopoderoso, no evitó que la tormenta llegara? ¿No sería más fácil no pasar por el valle, no evitar la prueba? Pero, ¿y si la tormenta es el aula secreta donde Jesús forja tu confianza? ¿Y si el viento es necesario para que veas de verdad el rostro del Maestro? En los próximos minutos, vas a emprender un viaje espiritual, emocional y profundo, donde responderemos esta y otras preguntas esenciales. Vamos a descubrir el motivo por el cual el miedo no desaparece con palabras bonitas, sino con la convicción de su presencia real. Y no solo eso, aprenderás cómo activar esta fe práctica que transforma el miedo en testimonio y la ansiedad en adoración. Pero antes de continuar, quiero invitarte a declarar tu compromiso con este mensaje. Escribe en los comentarios, paz en Cristo. Esa frase, aunque corta, es poderosa. Al escribirla, estás diciendo, estoy listo para confiar, aunque tiemble. Estoy decidido a seguir, aunque no vea con claridad. Y mientras lo haces, dale me gusta a este video. ¿Por qué? Porque al hacerlo, estarás empujando este mensaje para que llegue a otras personas que hoy mismo pueden estar al borde del colapso, necesitando una palabra de Dios. Y tú puedes ser el canal. Te felicito por hacerlo, porque eso es evangelismo digital. Porque al compartir, al interactuar, al comentar, estás participando de una red de fe que sostiene a miles de personas que no tienen una iglesia cerca, que ven estos videos como su alimento espiritual. Este canal es más que un canal, es una comunidad. Y si te suscribes hoy, estarás entrando a una familia que camina junta hacia la luz. Y recuerda esto, la penúltima enseñanza de hoy puede contener una clave espiritual que desbloquee una bendición que llevas años esperando. No te lo pierdas. Ahora sí, quédate conmigo hasta el final, porque estamos a punto de comenzar un estudio que puede cambiar no solo tu día, sino toda tu vida. Número 1. El miedo no es el enemigo, el olvido sí. Hay un detalle profundamente humano que se repite en cada historia de temor. No es tanto el peligro lo que nos consume, sino el olvido de quién va con nosotros. No es el rugido de la tormenta, ni la oscuridad del cielo, ni siquiera la fuerza del viento lo que paraliza al alma creyente. Es el olvido de la presencia de Jesús. ¿Te has dado cuenta cómo el miedo tiene una memoria corta? Recordamos los problemas, los fracasos, las heridas, pero olvidamos las veces que Dios ya nos sostuvo. El miedo apaga la memoria espiritual.
Nos hace actuar como si no hubiésemos visto jamás su poder, como si estuviéramos solos por primera vez, pero no lo estamos. Nunca lo estuvimos. En esa barca, en medio del mar embravecido, los discípulos no solo estaban luchando contra el viento y las olas, estaban luchando contra su propia percepción. Jesús estaba allí, dormido, sí, pero presente. Y eso lo cambia todo. ¿Qué significa realmente tener a Jesús en nuestra barca? No es simplemente saberlo intelectualmente, es aprender a sentirlo incluso cuando no habla. Es abrazar su silencio como parte del plan y no como una señal de abandono. Porque a veces el maestro guarda silencio justo antes de revelar el milagro. Mucha gente cree que la fe elimina el miedo, pero no es así. La fe verdadera, la fe que transforma vidas, no es la que niega el miedo, sino la que camina a través de él sabiendo quién va al lado. Es como un niño que atraviesa una zona oscura tomado de la mano de su padre. Siente temor, claro, pero sigue adelante, porque esa mano es suficiente. El problema es que muchas veces confundimos la paz de Dios con la ausencia de problemas. Esperamos cielos despejados para creer que estamos en su voluntad, pero Jesús nunca prometió un mar tranquilo, prometió su presencia constante, y eso es lo que hace toda la diferencia. ¿Y si te dijera que tu tormenta no es un castigo, sino una plataforma? Que lo que estás viviendo no es un error divino, sino una herramienta de revelación. Porque hay aspectos del carácter de Dios que solo se revelan en medio del caos. Solo allí aprendemos a clamar. Solo allí dejamos de confiar en nuestra fuerza. Solo allí, a veces, lo vemos actuar con una gloria que no habríamos conocido en tierra firme. El miedo, entonces, no es el problema. Lo que nos derrota no es el miedo, sino el olvido. El olvido de sus promesas, de su carácter, de su fidelidad pasada. Por eso, la Biblia insiste tantas veces en recordar, en no olvidar, en mantener viva la llama de los testimonios, porque una memoria espiritual activa es un antídoto contra la ansiedad. La ciencia hoy reconoce el poder de la memoria emocional. Se ha demostrado que las experiencias cargadas de significado generan huellas más profundas en nuestro cerebro. Por eso los traumas son difíciles de borrar, pero también por eso los testimonios de fe pueden convertirse en anclas. Cuando recuerdas cómo Dios te libró antes, tu mente se alinea con la verdad y el corazón comienza a encontrar descanso. ¿Cuál fue la última vez que recordaste, de verdad, todo lo que Dios ya ha hecho por ti? Haz el ejercicio ahora. Piensa en aquel momento en que no tenías salida y sin embargo, aquí estás. No porque fuiste fuerte, sino porque Él fue fiel. Esa fidelidad pasada no es solo un hermoso recuerdo, es una promesa viva. Es como una semilla plantada en tu historia que hoy florece en medio de tus dudas. Cada vez que el miedo toque a tu puerta, deja que sea la memoria de sus obras quien abra. Y verás cómo el temor retrocede ante la evidencia de su presencia. Jesús no reprendió a los discípulos por sentir miedo. Lo que cuestionó fue su poca fe, su poca memoria, su olvido de quién estaba con ellos. Y eso es algo que tú puedes decidir hoy mismo. Puedes elegir no dejarte gobernar por lo que sientes, sino por lo que sabes, por lo que has visto, por lo que el Espíritu te ha recordado tantas veces. No estás solo, Él está en la barca. La próxima vez que una tormenta se levante en tu vida, haz esta pregunta. ¿Estoy reaccionando como si Jesús no estuviera aquí? Porque si Él está, todo cambia. Si Él está, hay esperanza. Si Él está, incluso el viento termina sirviendo a un propósito eterno. La fe práctica no es una teoría, es una postura del corazón. Es mirar la oscuridad y aún así susurrar, yo sé en quién he creído. Es cuando tu alma tiembla, pero tus pies se mantienen firmes. Y es ahí, justo ahí, donde las cadenas del miedo comienzan a romperse. El miedo puede seguir gritando,
pero tu espíritu puede aprender a oír una voz más fuerte, la del que calma los mares con una sola palabra. Y cuando esa voz habla, todo lo demás se silencia. Ese es el lugar al que Dios quiere llevarte. No a una vida sin tormentas, sino a una vida donde el miedo ya no tenga la última palabra. Una vida donde cada ola te recuerde que Jesús sigue siendo el mismo, el que duerme tranquilo en medio del caos, porque sabe que ni una gota cae sin el permiso del Padre. Y ese Jesús, querido hermano, está contigo, hoy, aquí, en esta barca llamada vida. Número 2. Jesús no calma la tormenta antes de enseñarte a confiar. Hay algo profundamente desconcertante en la forma en que Dios obra, y es que muchas veces no interviene inmediatamente. Esperamos que actúe al primer clamor, que su poder interrumpa el sufrimiento al instante, pero en cambio, Él permite que el viento sople más fuerte, que las olas sean más altas y que nuestra fe sea empujada al límite. ¿Por qué Dios no calma la tormenta de inmediato? No porque no pueda, sino porque hay algo que solo se puede aprender bajo presión: la confianza sin condiciones. La confianza que no depende del resultado inmediato, esa que se forja como el oro en el fuego lento del caos. En la escena de la barca, Jesús no se levantó enseguida, no saltó a controlar las olas apenas la tormenta comenzó. No, Él durmió. Y ese detalle no es una omisión divina, es una enseñanza oculta, porque a veces el silencio de Dios no es ausencia, es instrucción. Está enseñándote a mirar el problema y seguir creyendo, a oír el estruendo y seguir orando, a no tener señales visibles y seguir confiando. Los discípulos vieron el agua llenando la barca, sintieron la madera crujir, oyeron el trueno y miraron a Jesús dormido. En ese momento, su fe fue probada no en la ausencia del problema, sino en la aparente pasividad del Maestro. Y eso es exactamente lo que hoy puede estar ocurriendo contigo. ¿Qué haces cuando Dios parece estar en silencio mientras tu mundo se hunde? Muchos se desesperan, otros se alejan, pero hay quienes, en medio de esa aparente indiferencia divina, dan un paso de fe más profundo y eligen creer que su silencio también es parte del plan. En la vida espiritual, confiar no es esperar una solución inmediata, sino permanecer fiel aun cuando no entiendes. Es mantener el timón en la mano, sabiendo que aunque Él parezca dormir, no ha dejado de gobernar. Porque Jesús dormía en la barca, sí, pero seguía siendo el Señor del viento y del mar. No es casual que los grandes hombres y mujeres de la fe hayan atravesado silencios prolongados de parte de Dios. Abraham esperó años por la promesa. José fue vendido, traicionado y encarcelado antes del cumplimiento. David fue ungido como rey y luego pasó años huyendo. El patrón es claro: Dios trabaja más profundamente en el proceso que en la solución inmediata. Y es ahí donde nuestra fe cambia de nivel. Porque hay una fe básica que cree cuando ve, pero hay otra, más madura, que cree aunque no vea. Y esa fe no solo sobrevive la tormenta, la transforma en altar. Y si la tormenta que estás viviendo es la herramienta que Dios está usando para llevar tu fe al siguiente nivel. Una fe superficial no soporta pruebas profundas, pero una fe forjada en la confianza no necesita ver para saber, no necesita sentir para seguir. Esa fe no depende de emociones, sino de convicciones. Hay algo que Dios está intentando enseñarte en medio del ruido. No pongas toda tu atención en el viento ni en la tormenta. Pregúntate, ¿qué quiere Jesús que aprenda en este silencio? ¿Qué parte de mi carácter necesita ser refinada? ¿Qué raíz de inseguridad o dependencia humana está usando Dios para limpiar mi corazón? Jesús no se apresura, porque su objetivo no es solo calmar lo externo, sino edificar lo interno. Él no está interesado en darte solo una solución, quiere darte una fe firme, madura, estable,
una fe que no se derrumba ante la próxima tormenta. Piensa en esto. Si Jesús hubiese calmado el mar de inmediato, ¿qué habría cambiado en los discípulos? Probablemente habrían respirado aliviados, pero no habrían aprendido a confiar. La tormenta fue el aula, la presencia dormida fue el examen, y el milagro la graduación. Tal vez hoy sientes que tu fe está siendo empujada al límite, que Dios no responde, que todo se mueve excepto el cielo. Pero no te equivoques, Dios está obrando. El silencio no es ausencia, es estrategia. Él está llevándote a confiar más en su carácter que en tus circunstancias, a depender más de su palabra que de tus sentidos. Y esa lección, esa confianza profunda, será el ancla que te sostenga en futuras tempestades. Así que, si hoy sientes miedo, si la tormenta te rodea, recuerda esto: Jesús no calma siempre la tormenta de inmediato, porque primero quiere calmar el huracán que hay dentro de ti. Y cuando lo logres, cuando aprendas a confiar sin ver, verás el poder de Dios manifestarse con una gloria que va más allá de lo que habías imaginado. Y será entonces cuando puedas decir, con el corazón firme, aunque la tierra tiemble y el mar se agite, yo sé en quién he confiado. Él sigue contigo en la barca, no se ha ido, no se ha olvidado, y su silencio es solo la antesala del milagro. Número 3. El verdadero enemigo no es la tormenta, es la falta de fe. El mar puede rugir, el cielo puede oscurecerse, el viento puede golpear con fuerza, pero ninguna de esas cosas tiene el poder de hundirte si tu fe permanece firme. El verdadero peligro no era la tormenta que rodeaba a los discípulos, sino la tormenta que se estaba levantando dentro de ellos. La Biblia nos muestra claramente que Jesús no se angustió por el viento ni por las olas. Su única preocupación era la fe de sus discípulos. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Esa pregunta no era una acusación, sino una radiografía del alma. Jesús les mostró que el mayor problema no era externo, sino interno. ¿Y si la tormenta externa es solo un espejo de tu tormenta interior? Tal vez llevas años peleando con situaciones fuera de tu control, creyendo que tu sufrimiento proviene de las circunstancias. Pero Jesús viene hoy a decirte que el mayor desafío está en tu interior, en tu capacidad de creer en medio de lo incierto, de mantenerte firme cuando nada tiene sentido. La fe es un sistema inmunológico espiritual. Cuando está fuerte, puede resistir los virus del miedo, de la ansiedad, de la desesperanza. Pero cuando está debilitada, cualquier ataque, por pequeño que sea, puede desequilibrarte. Por eso Jesús no trabaja primero en el entorno, sino en la raíz del corazón. La ciencia moderna respalda esta verdad espiritual. Estudios en neurociencia han demostrado que nuestras creencias influyen directamente en nuestras respuestas emocionales y fisiológicas. Lo que creemos moldea cómo percibimos el peligro y cómo reaccionamos a él. No es la tormenta en sí lo que define tu nivel de paz, sino tu interpretación de ella. Y ahí entra la fe. La fe no cambia las circunstancias, pero sí cambia la manera en que las enfrentas. ¿Estás enfrentando tu tormenta desde el miedo o desde la fe? La diferencia no está en lo que sucede, sino en desde dónde lo miras. El miedo te hace ver gigantes donde solo hay sombras. La fe te hace ver la mano de Dios incluso en la oscuridad. Recuerda que Pedro también estuvo en una barca y en medio del mar caminó sobre las aguas. Pero en el momento en que quitó los ojos de Jesús y los puso sobre el viento, comenzó a hundirse. El miedo no tenía poder hasta que desvió su mirada. La falta de fe tiene síntomas. Se manifiesta en la queja constante, en la búsqueda obsesiva de explicaciones, en la dependencia emocional de las señales visibles. Pero la fe madura, esa que Jesús quiere desarrollar en ti, se expresa en la quietud interior.
en la oración persistente, en la confianza ciega en su carácter. ¿Y cómo se fortalece la fe? No es por accidente, no es algo que simplemente aparece un día. La fe se construye como se construye un músculo, con repetición, con resistencia, con disciplina. Se fortalece cuando decides orar incluso cuando no tienes ganas, cuando eliges alabar en lugar de quejarte, cuando te aferras a la palabra como tu única fuente de verdad, aunque tus emociones digan lo contrario. El enemigo sabe que si logra romper tu fe, no necesita tocar nada más, porque una persona sin fe se vuelve vulnerable, confundida, débil espiritualmente. Por eso su ataque más letal no es contra tus finanzas, ni contra tu familia, ni contra tu salud. Es contra tu fe. Porque si logra destruir tu capacidad de confiar, todo lo demás caerá por sí solo. Jesús sabía esto. Por eso, más que calmar la tormenta, quiso confrontar la raíz de su temor. Porque el milagro más importante no era el mar en calma, sino el corazón fortalecido. ¿Estás dispuesto a que Dios trabaje primero en tu interior antes de resolver lo exterior? Esa es la pregunta clave. Porque muchos quieren la solución, pero pocos están dispuestos a ser transformados por el proceso. Y sin transformación, el milagro se convierte en un evento pasajero, no en una marca eterna. Tal vez Dios aún no ha calmado tu tormenta, porque quiere calmar primero tus pensamientos, tus emociones, tus inseguridades. Y cuando eso suceda, cuando tu fe sea firme de verdad, entonces sí, verás cómo incluso el viento obedece su voz. El miedo siempre vendrá disfrazado de sensatez. Te dirá que es lógico preocuparse, que es normal sentirse solo, que es humano dudar. Y es cierto, es humano, pero tú no fuiste llamado a vivir solo desde lo humano. Fuiste llamado a vivir por fe, a caminar sobre el agua, no por ser fuerte, sino por mantener tu mirada en el que nunca falla. Cuando entiendes esto, algo cambia en tu espíritu. El rugido de la tormenta ya no es amenaza, es la señal de que Dios está obrando. Y la falta de fe deja de ser tu excusa para convertirse en tu área de crecimiento. Hoy Jesús no solo te pregunta ¿por qué tienes miedo? También te extiende la mano, te dice, ven, aprende a confiar. Deja que te muestre que aún en medio de las peores tormentas, yo sigo siendo Dios. Y ese encuentro con la fe viva, auténtica, inquebrantable, puede comenzar ahora mismo, justo donde estás. Número 4. La presencia de Cristo no evita la tormenta, pero cambia cómo la atravesamos. Es común pensar que si Dios está con nosotros, no habrá dolor. Que si Cristo está en nuestra vida, todo será paz y cielos despejados. Pero la Biblia, la experiencia cristiana y la vida misma nos enseñan una verdad más profunda y transformadora. La presencia de Jesús no evita la tormenta, pero cambia radicalmente la forma en que la vivimos. ¿Cómo es posible que Jesús estuviera en la barca y aún así llegara la tormenta? Muchos se han hecho esa pregunta. Pensamos que su compañía debería ser garantía de calma, pero Jesús no prometió aguas quietas, prometió compañía fiel. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. No es lo mismo atravesar el dolor solo que atravesarlo con Cristo. No es lo mismo enfrentar el diagnóstico, el abandono, la escasez, la pérdida, si tienes a alguien que te sostiene desde dentro, que te habla en lo íntimo, que camina contigo aún cuando los demás se van. Imagina por un momento un navegante experimentado en mar abierto. Para él, las olas no son una amenaza, sino una parte esperada del viaje. No se desespera porque sabe leer el cielo, conoce los vientos y, sobre todo, confía en su embarcación. Jesús quiere convertirte en ese navegante. Alguien que no se hunde con cada sacudida porque ha aprendido a confiar no en el mar, sino en el capitán. ¿Estás reaccionando como un discípulo desesperado o como un hijo confiado? Cuando Cristo está contigo, la tormenta puede rugir, pero no tiene poder absoluto. Puede tocar lo externo, pero no romper lo eterno.
Su presencia no impide las pruebas, pero sí fortalece tu espíritu para soportarlas con dignidad, con fe, con esperanza. Y esa esperanza no es ilusión, es real. Es como una roca en medio del mar, porque cuando sabes que Jesús está, aunque no entiendas lo que pasa, sabes en el fondo que no terminarás hundido. Su presencia da dirección, da consuelo, da sentido. Hay una historia poco conocida de los misioneros moravos del siglo XVIII. Algunos de ellos se subían a barcos rumbo a tierras lejanas, sabiendo que jamás regresarían. Y cuando sus familias lloraban en el puerto, ellos gritaban desde la cubierta: que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. No era que no tuvieran miedo, era que su fe era mayor que el miedo. Esa es la dimensión a la que Cristo quiere llevarte, donde el propósito eclipsa el dolor, donde su presencia no es una teoría, sino un abrazo en medio de la tormenta. La psicología moderna confirma algo interesante. Las personas que enfrentan traumas acompañadas tienen mayor capacidad de resiliencia. El acompañamiento emocional tiene un impacto directo en la forma en que el cerebro procesa el dolor. ¿Y si te dijera que Cristo es el acompañante perfecto, que su Espíritu Santo no solo camina contigo, sino que te consuela, te enseña, te fortalece desde adentro? ¿Cuánto estás permitiendo que la presencia de Jesús transforme tu experiencia de tormenta? No basta con saber que Él está. Hay que invitarlo al centro del barco. No lo dejes en un rincón de tu vida espiritual. No lo reduzcas a un salvavidas de emergencia. Hazlo el piloto de tu embarcación. Jesús no está en tu vida solo para rescatarte cuando el agua te llegue al cuello. Él quiere enseñarte a navegar con fe, a leer los vientos del Espíritu, a entender que cada ola tiene un propósito escondido. Y aquí está el misterio glorioso. Muchas veces lo que para ti es una tormenta destructiva, para Dios es una oportunidad para revelarte una dimensión de su carácter que no podrías conocer de otra forma. No conocerías al Dios que calma tormentas si nunca estuvieras en una. No sabrías lo que es paz que sobrepasa el entendimiento si todo en tu vida fuera fácil de entender. No valorarías su compañía si nunca te sintieras solo. Jesús no solo quiere librarte del peligro, quiere revelarse a ti como Salvador, como paz, como pastor, como amigo, como padre. Y a veces la única forma de hacerlo es permitiendo que el cielo se oscurezca por un momento. ¿Qué estás descubriendo de Dios en medio de tu tormenta? Hazte esa pregunta, porque si miras bien, vas a notar que Él se está manifestando. Tal vez en la forma en que te sostuvo anoche cuando creías que no podrías dormir. Tal vez en esa palabra que alguien te envió sin saber por lo que estabas pasando. Tal vez en este video que no es casualidad sino providencia divina. Él está en la barca. Él está contigo, y mientras más seas consciente de su presencia, menos poder tendrá el miedo sobre ti. Sigue navegando, sigue creyendo, porque hay una costa prometida esperándote del otro lado, y Cristo te va a llevar hasta ella. Número 5. La fe práctica no es ausencia de miedo, es presencia de Cristo. Hay una idea errónea que muchos creyentes arrastran en silencio, que tener fe significa no sentir miedo, que si el corazón tiembla es porque la fe ha fallado. Pero eso no es lo que la Biblia enseña, ni lo que Jesús espera de ti. La fe auténtica no es la ausencia total del miedo, es la decisión de seguir caminando con Cristo en medio del miedo. ¿Qué pasa cuando temes pero sigues creyendo? Eso es fe práctica. Esa es la fe que mueve montañas, no la fe que niega el miedo, sino la que lo enfrenta con la certeza de que no estamos solos. Es como avanzar en medio del humo, sin ver claramente el camino, pero sabiendo con el alma que Jesús va adelante. Mira a los grandes hombres y mujeres de Dios. Todos en algún momento temieron. Moisés temió ser rechazado. Elías temió por su vida.
Esther temió ante el rey. Pablo confesó haber pasado por angustias extremas. Jesús mismo, en Getsemaní, sudó sangre por la carga emocional y espiritual que llevaba. Y sin embargo, todos siguieron adelante. Eso es fe práctica. Y si el miedo no es el obstáculo, sino la oportunidad para confiar más. Sí, porque cuando no tienes miedo, no necesitas fe. La fe nace justo cuando la lógica se rompe, cuando el camino se nubla, cuando los recursos no alcanzan. La fe no es un seguro contra el temor, es un faro en medio de la oscuridad. Y ese faro tiene un nombre: Jesús. Él es la certeza invisible, el refugio real, la ancla del alma, y esa es la clave que cambia todo. La fe práctica no es confiar en que todo saldrá bien, es confiar en que Dios está contigo aunque todo salga mal. Y eso, querido hermano, hermana, es lo que mantiene tu espíritu de pie. Muchos cristianos oran para no tener miedo, cuando en realidad deberían orar para tener fe en medio del miedo. Porque a veces Dios no apaga el fuego, sino que entra contigo en el horno. Como hizo con Sadrach, Mesach y Abednego. No evitó la prueba, pero se metió con ellos dentro de ella. Y eso hizo toda la diferencia. La ciencia psicológica habla hoy del coraje funcional, una forma de enfrentar situaciones de riesgo donde la emoción del miedo sigue presente pero no gobierna la conducta. ¿No es esa precisamente la fe práctica? Una decisión consciente de avanzar confiando, aunque el cuerpo tiemble, porque el alma está anclada en algo más profundo. ¿Estás esperando que desaparezca el miedo para moverte o estás dispuesto a avanzar sabiendo que Dios va contigo? La fe práctica es como el paracaidista que salta sabiendo que el miedo no desaparecerá hasta después del salto, pero salta porque confía en el paracaídas. Tú y yo saltamos porque confiamos en Cristo, en su fidelidad, en su dirección, en su soberanía. Y cuando haces eso, algo cambia. Ya no vives reaccionando al miedo, sino respondiendo a la presencia. No decides en base a lo que sientes, sino a lo que sabes de Dios. Porque lo que sientes puede cambiar con el viento, pero lo que sabes de Él permanece para siempre. Jesús nunca le pidió a sus discípulos que no sintieran miedo. Lo que les pidió fue fe. Una fe que recordara quién iba con ellos, que aprendiera a mirar más allá del oleaje, que no se enfocara en la tormenta, sino en la palabra del Maestro. ¿Cuántas veces has dejado de avanzar por esperar sentirte seguro? La fe práctica no siempre se siente segura, pero es obediente. Obedece cuando Dios dice, camina, incluso cuando el suelo tiembla. Obedece cuando Dios dice, confía, aunque la lógica diga lo contrario. Obedece cuando Dios dice espera, aunque el corazón quiera salir corriendo. Esa fe no es espectacular, pero es firme. No siempre es visible, pero es resistente. Y esa es la fe que cambia vidas. No la que solo predica, sino la que actúa. La que ora y también trabaja. La que canta y también resiste. La que cree y también permanece. Por eso hoy te invito a revisar tu definición de fe, no como algo mágico que elimina todos los problemas, sino como una decisión constante de caminar con Jesús, incluso cuando no entiendes nada. Esa fe te hará permanecer cuando otros se rindan, te dará visión cuando otros solo vean caos, y te sostendrá cuando incluso tu propia fuerza te falle. Cristo no busca creyentes perfectos, busca corazones rendidos, almas que aunque tiemblen digan, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Y eso es más que suficiente para Él, porque esa es la fe que Él honra, la fe que lo conmueve, la fe que transforma el miedo en adoración. Número 6. El poder oculto en la pregunta de Jesús. Cuando Jesús se despierta en medio de la tormenta y mira a sus discípulos aterrados, no empieza con un milagro. Comienza con una pregunta penetrante: ¿por qué tienen miedo? Esta no es una simple expresión retórica ni una reprensión impulsiva. Es una pregunta con capas espirituales.
diseñada para confrontar, revelar y sanar. ¿Te has detenido alguna vez a meditar en esa pregunta? Jesús no pregunta, ¿qué les pasa? O, ¿dónde está su fe? Como primer impulso. Primero, expone el miedo, lo nombra, lo trae a la superficie, porque no se puede sanar lo que no se reconoce. En el diseño de Dios, el autoconocimiento también forma parte de la sanidad. El miedo, en muchos casos, opera como una sombra, está ahí, pero no siempre lo vemos. Sabemos que algo nos detiene, nos bloquea, nos sacude, pero no lo nombramos. La pregunta de Jesús no es solo para saber lo que sienten, es para que ellos mismos descubran por qué lo sienten. ¿Qué te está causando miedo realmente? ¿Es el diagnóstico, la deuda, el abandono, la soledad, la incertidumbre del futuro? ¿O es, en lo profundo, la sensación de estar fuera de control, de no saber qué hará Dios o cuándo lo hará? Jesús te está haciendo hoy la misma pregunta, y no es para juzgarte, sino para invitarte a mirar hacia adentro y ver desde dónde viene el temblor de tu alma. La neurociencia habla del cerebro predictivo. Nuestro cerebro constantemente busca anticipar el futuro para protegernos, pero cuando no puede hacerlo, cuando se enfrenta a lo desconocido, se activa una sensación de amenaza. Eso es lo que causa el miedo existencial. No saber lo que viene, sentirse vulnerable ante lo que no podemos controlar. Jesús conocía esa dinámica mucho antes de que la ciencia la explicara. Por eso no empieza calmando el mar. Comienza con una pregunta que desarma las defensas internas, que te obliga a observar qué hay detrás del temblor, porque solo allí, en la raíz del temor, se puede sembrar la fe verdadera. Y no es coincidencia que esa pregunta esté dirigida a hombres que ya habían visto milagros, a hombres que conocían su voz, que lo habían tocado, oído, seguido. ¿Por qué entonces tenían miedo? Porque conocer a Jesús no significa que automáticamente confíes en Él. La confianza no se hereda, se construye. Esa pregunta de Jesús tiene también otra intención: llevarte a recordar lo que Él ha hecho antes. Porque muchas veces el miedo se instala cuando nos desconectamos de su historial en nuestra vida. ¿Recuerdas la última vez que Dios te libró de algo imposible? Esa memoria tiene poder, porque el enemigo quiere que olvides tus victorias para que solo veas tu vulnerabilidad. Pero Cristo, con su pregunta, te lleva de nuevo al testimonio, a la evidencia de que Él nunca falla. La pregunta también sirve como un espejo espiritual. En ella, Jesús revela no solo el miedo de los discípulos, sino la raíz de su fe frágil. Hombres de poca fe no era un insulto, era un diagnóstico. Él estaba mostrándoles que su reacción ante el peligro era desproporcionada, porque habían subestimado la presencia divina que los acompañaba. Y esto sigue ocurriendo hoy. Exageramos la amenaza y minimizamos la presencia. ¿Cuántas veces has hecho lo mismo? Has mirado la cuenta vacía y has dicho, no hay salida. Has recibido una mala noticia y has asumido que todo se terminó. Has sentido dolor en el alma y has creído que Dios te abandonó. Pero esa es la distorsión del miedo. Es un lente sucio que te impide ver con claridad. Jesús, al preguntar, ¿por qué tienen miedo?, está quitando ese lente. Está limpiando tu visión. Está devolviéndote la perspectiva del cielo. Y lo hace no para avergonzarte, sino para restaurarte, porque solo cuando identificas de dónde viene el miedo, puedes empezar a resistirlo con autoridad. Solo cuando entiendes que no es la tormenta, sino tu percepción de ella, puedes comenzar a ver a Jesús no como el que reacciona, sino como el que siempre supo el final. En esa simple pregunta hay un llamado a la introspección espiritual, a dejar de vivir según lo que sientes y empezar a vivir según lo que sabes. Sabes que Él es fiel. Sabes que Él no duerme sin propósito. Sabes que Él tiene dominio total. Entonces, ¿por qué tienes miedo?
Esa pregunta te acompañará el resto del día, no como condena, sino como una invitación a caminar diferente, a elevar tu mirada, a recordar que tu fe no necesita ser perfecta, solo necesita estar dirigida al que tiene poder sobre el viento y el mar. Jesús te pregunta hoy, no para herirte, sino para despertarte, porque tu respuesta puede ser el principio de tu transformación. Número 7. Dios no busca calmar tu entorno, sino establecer su reino dentro de ti. Muchos creyentes anhelan que Dios cambie su situación externa, que calme la tormenta, que quite al enemigo, que cierre la boca del acusador, que detenga la pérdida. Y aunque Dios puede hacerlo, y muchas veces lo hace, su prioridad no siempre es cambiarlo de afuera, sino transformarlo de adentro. Jesús no vino solamente para calmar tormentas visibles, vino a establecer un reino invisible, pero poderoso, en el corazón de cada creyente, porque cuando su reino se establece dentro de ti, ya no necesitas que todo a tu alrededor esté en calma para experimentar paz. La paz de Dios no es circunstancial, es espiritual. Y si el milagro más grande no es que el viento se detenga, sino que tú aprendas a estar firme mientras sopla, Jesús nunca prometió que este mundo sería fácil. De hecho, dijo lo contrario. En el mundo tendréis aflicción, pero no terminó ahí. Su promesa completa es, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. El enfoque de Jesús no está en eliminar las aflicciones, sino en fortalecer el espíritu del creyente para que sea más fuerte que la aflicción, para que no viva movido por lo que ve, sino arraigado en una realidad superior, la presencia del reino de Dios dentro de él. ¿Dónde está reinando Jesús en tu vida hoy? Si solo reina en tu domingo, en tus oraciones rápidas o en tus momentos de necesidad, entonces su presencia aún no ha tomado el gobierno total. Pero cuando Él reina en tu mente, en tus decisiones, en tus emociones, entonces la tormenta ya no tiene el mismo poder. Dios quiere reinar sobre tus pensamientos ansiosos, sobre ese temor constante a lo que viene, sobre ese patrón de desconfianza que heredaste o que te enseñó el dolor. Y para eso, no siempre va a cambiar lo que te rodea, va a comenzar cambiando lo que te dirige desde adentro. La psicología moderna habla del locus de control, la creencia de que los eventos están bajo control interno o externo. Quienes tienen un locus interno fuerte creen que pueden responder ante las situaciones con resiliencia. La fe cristiana, cuando es madura, establece un locus de control espiritual, no en ti mismo, sino en Dios reinando dentro de ti. ¿Estás esperando que cambie el entorno o estás dejando que el reino cambie tu interior? Mira lo que hizo Jesús con sus discípulos. No les dio una clase de navegación, no los llevó a una costa segura inmediatamente. Los confrontó para que miraran dentro de sí mismos y luego calmó el mar. El proceso fue de adentro hacia afuera. Así trabaja el reino, así obra el Espíritu. Y cuando ese reino se establece, algo sobrenatural ocurre. Tu oración cambia. Ya no clamas solo por escape, sino por transformación. Tu actitud cambia. Ya no reaccionas con pánico, sino con discernimiento. Tu lenguaje cambia. Ya no hablas desde el miedo, sino desde la fe. Tu espíritu se alinea. Y entonces, lo que era caos por fuera, se encuentra con un templo de paz por dentro. Y aquí hay un misterio glorioso. Muchas veces Dios permite que todo se agite por fuera para que descubras el altar que hay dentro de ti. Porque cuando el reino se manifiesta dentro, ya no necesitas que todo esté bien para estar bien. ¿Has notado que algunos cristianos pasan por tormentas terribles y aún así tienen una paz que no puedes explicar? Eso no es resignación, es realeza. Es el fruto de tener un rey gobernando su interior. Es la evidencia de que el reino ha venido y está reinando en lo profundo. Jesús dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia,
porque el reino de Dios está dentro de vosotros. En Lucas 17, 20, 21, él hablaba de una realidad espiritual poderosa que no se ve con los ojos físicos, pero que cambia todo. Cambia tu perspectiva, cambia tus decisiones, cambia incluso tu forma de orar. Cuando el reino de Dios está dentro de ti, ya no oras solo para salir del problema, oras para crecer en medio de él. Ya no suplicas desesperado, intercedes confiado, porque sabes que aunque el viento sople, tu rey sigue en el trono. Entonces, ¿qué pasaría si hoy dejaras de pedirle a Dios que cambie lo externo y empezaras a invitarlo a establecer su reino dentro de ti con mayor profundidad? Haz esta oración ahora mismo, desde tu interior. Señor, reina en mí, aunque el viento sople, aunque la barca cruje, aunque el cielo se oscurezca. Que tu reino gobierne mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones. Que yo no viva por lo que siento, sino por lo que tú dices. Que mi alma se alinee contigo y no con la tormenta. Y cuando haces esa oración desde el corazón, algo se activa en el mundo espiritual. La tormenta puede seguir, pero tú ya no eres el mismo, porque ahora caminas con el Rey dentro de ti. Y si el Rey está en el trono, el mar, tarde o temprano, se va a calmar. Número 8. El propósito escondido en cada tormenta. Dios no permite ninguna tormenta en tu vida sin un propósito eterno detrás. Nada de lo que estás atravesando es en vano. No es un castigo arbitrario, ni una prueba sin sentido. En cada sacudida hay una semilla divina esperando dar fruto. Las tormentas son aulas espirituales, donde se revelan verdades que no podrías aprender en tiempo de calma. ¿Qué está tratando Dios de enseñarte a través de esta tormenta? Esa es la pregunta que transforma el dolor en escuela, el sufrimiento en propósito, la prueba en promoción espiritual. Porque cada tormenta, aunque incómoda, lleva consigo una oportunidad de madurez. Cuando Jesús permitió la tormenta en el mar, no fue porque se olvidó de sus discípulos, fue porque quería llevarlos a un nuevo nivel de revelación. Ellos ya lo habían visto sanar, enseñar, liberar, pero aún no lo habían visto dominar los elementos de la naturaleza con una sola palabra. Después de ese momento, sus ojos se abrieron más, su fe se expandió y su visión del Maestro se profundizó. Las tormentas te muestran quién es realmente Jesús. ¿Qué rostro de Cristo estás conociendo ahora que no habrías visto sin esta tormenta? Hay facetas del carácter de Dios que solo se revelan en medio del caos. Cuando no tienes nada más a que aferrarte, aprendes a descansar en su soberanía. Cuando todo a tu alrededor es incertidumbre, te vuelves sensible a su voz. Es en el silencio del miedo donde el susurro de Dios se vuelve más nítido. La tormenta también revela el estado de tu fe, no para condenarte, sino para ayudarte a crecer. Te muestra tus áreas vulnerables, tus dependencias humanas, tus mecanismos de defensa. Te expone para transformarte. Piensa en un árbol durante una tormenta. Sus ramas pueden sacudirse, sus hojas volar, pero sus raíces, si están bien plantadas, se fortalecen aún más. Así actúan las pruebas. Sacuden lo superficial, pero fortalecen lo esencial. Si dejas que la tormenta te lleve más profundo en Cristo, saldrás de ella no solo vivo, sino más firme que nunca. ¿Estás dispuesto a crecer en medio de esta tormenta? Muchos quieren que pase rápido, pero los que maduran entienden que el crecimiento no se acelera con la prisa, sino que se cultiva con paciencia. La tormenta no es solo algo que tienes que resistir, es algo que puedes aprovechar. Dios está formando algo dentro de ti: carácter, discernimiento, dependencia del Espíritu, compasión hacia otros. ¿Sabías que las personas que han atravesado sufrimientos profundos con Cristo suelen ser las que más consuelo dan a los demás? ¿Y si esta tormenta es parte de tu entrenamiento para consolar a otros en el futuro? Hay un tipo de autoridad espiritual
que no se obtiene solo con estudio o predicación. Se obtiene con lágrimas, con batallas ganadas en lo secreto, con noches de tormenta donde, a pesar del miedo, seguiste creyendo. Esa autoridad no se proclama, se irradia, se nota, se siente y transforma. Jesús mismo fue perfeccionado en su humanidad a través del sufrimiento. Hebreos 5:8. ¿Cómo no lo seríamos nosotros también? La tormenta es también un filtro. No todos los que estaban contigo antes de la tormenta permanecerán después. No todas las ideas que tenías antes de la prueba seguirán vigentes después. No todos los apegos sobrevivirán, pero lo que quede será verdadero, puro, inquebrantable. ¿Qué cosas te está enseñando Dios a soltar en esta tormenta? Tal vez te está invitando a dejar el control, a soltar esa obsesión por entender todo, a rendir tus planes, a confiar en su tiempo, porque solo cuando sueltas lo que no puedes sostener, puedes recibir lo que sí sostiene tu alma. Y aquí hay una promesa silenciosa: ninguna tormenta dura para siempre. El cielo no se queda oscuro, las aguas no rugen eternamente. Dios tiene un tiempo perfecto para levantar su voz y decirle al viento: calla, enmudece. Pero mientras ese momento llega, tu alma puede estar en proceso de ser reconstruida. No te desesperes si aún no ves la salida. A veces, lo más importante no es salir rápido, sino salir transformado, más sabio, más sensible, más consciente de su presencia, más lleno del Espíritu, más parecido a Cristo. Y cuando mires atrás, cuando todo haya pasado, dirás con lágrimas y gratitud: esa tormenta no me destruyó, me reveló, me purificó, me preparó, me hizo depender de Él como nunca antes. Así obra Dios, no desperdicia el dolor, no permite lo que no va a usar. Y esta tormenta, sí, esta misma, forma parte de tu propósito eterno. Número 9. La tormenta revela tu destino espiritual. Hay momentos en la vida en los que la tormenta no solo prueba tu fe, la posiciona. Porque las pruebas no son el final de tu historia, son el umbral de un nuevo capítulo. En el mundo espiritual, cada tormenta superada con fe marca una transición. No estás donde estás por accidente, estás siendo preparado para lo que viene. Y si esta tormenta es en realidad una puerta disfrazada, sí, puede parecer destrucción, caos, pérdida. Pero desde la perspectiva del reino, lo que parece final es, en realidad, un inicio. Dios usa las tormentas para alinearte con tu destino, para sacar lo que estorba, para romper lo que ya no sirve, para fortalecer lo que sí necesitas y para empujarte hacia lugares que nunca habrías elegido si todo estuviera en calma. ¿Recuerdas lo que ocurrió después de que Jesús calmó el mar? Los discípulos no volvieron igual a la orilla. Algo en ellos había cambiado. Habían pasado de ser seguidores asustados a hombres con una nueva dimensión de revelación. Sabían ahora que estaban ante el Hijo de Dios con autoridad sobre todo. La tormenta no los derrotó, los redefinió. ¿Estás permitiendo que esta tormenta te defina o que te prepare? Porque el enemigo quiere que veas el viento como señal de fracaso, pero Dios lo ve como el umbral de tu ascenso espiritual. Muchos de los grandes llamados en la Biblia fueron precedidos por un momento de quebranto. José pasó por una prisión antes del palacio, Moisés por un desierto antes del liderazgo, David por cuevas antes del trono, Jesús mismo por una cruz antes de la gloria. Dios no improvisa. Lo que parece un desvío es parte del plan. Y cuando pasas por el valle con fidelidad, cuando decides no soltar su mano, aunque no entiendas el camino, algo se activa en el cielo. Porque cada paso de obediencia en medio del dolor es un paso hacia tu destino eterno. ¿Puedes creer que estás siendo entrenado para algo más grande? Muchos oran por más unción, por más revelación, por más autoridad,
pero olvidan que esas cosas no se derraman sobre corazones cómodos. Se derraman sobre corazones quebrantados, rendidos, transformados. La tormenta es el taller de Dios. Allí fabrica líderes con corazones según el suyo. Y no se trata solo de ti. A veces Dios te permite atravesar esta tormenta porque hay otros que necesitan el testimonio que vas a llevar cuando salgas. Hay personas que un día te escucharán hablar con lágrimas, con fuego, con verdad, y sus vidas cambiarán porque tú sobreviviste. No sabes a quién vas a inspirar, a quién vas a levantar, a quién vas a guiar hacia Jesús simplemente porque elegiste creer en medio del caos. Tu proceso está empujando a otros hacia su esperanza. Por eso, no maldigas la tormenta, bendícela, porque está formando al hombre, a la mujer, al siervo, al adorador, al profeta que Dios vio cuando te llamó por tu nombre. Mira cómo Dios trabaja. Él no solo te da identidad en tiempos de paz, te la confirma en medio del fuego, en la lucha, en la pérdida, en el silencio. Ahí es donde te mira y te dice, tú eres mío. Y ahí es donde tú aprendes a decir, aunque Él me mate, en Él esperaré. Ese tipo de fe, esa fe profunda que se niega a soltar su mano, es la que abre puertas invisibles, la que rompe cadenas generacionales, la que da nacimiento a llamados que impactan naciones, que si esta tormenta te está empujando hacia tu propósito eterno, no te resistas, rinde tu alma, porque algo se está gestando en lo invisible. El reino se está moviendo a tu favor. Dios te está posicionando, aunque ahora no lo veas con claridad. Y cuando todo se acomode, entenderás que no era un castigo, era un empujón del cielo. A lo largo de la historia, los que más impacto han causado en el reino no fueron los que evitaron tormentas, fueron los que no se dejaron vencer por ellas. Tú eres uno de esos. Y cuando todo esto pase, Dios te mostrará que valió la pena no soltar la fe, porque esta tormenta es solo el prólogo de la victoria que viene. Número 10. Cuando entiendes quién está contigo, la tormenta ya no tiene poder. Hay un momento en el relato bíblico que lo cambia todo. No fue cuando el viento cesó, ni cuando las aguas se calmaron, sino cuando los discípulos comprendieron quién era verdaderamente Jesús. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mateo 8:27. Esa no fue solo una exclamación de asombro, fue una revelación, un abrir de ojos, un instante sagrado, donde el temor humano fue sustituido por una santa reverencia. La tormenta se volvió insignificante, porque el que estaba con ellos era mayor que todo lo que los amenazaba. Y ese es el cierre glorioso de toda tormenta espiritual. No solo sobrevivirla, sino conocer a Cristo de una forma que no habrías conocido sin ella. Porque la verdadera paz no viene de la calma externa, sino del conocimiento interno de su autoridad. Ya lo has visto actuar de cerca en esta tormenta. Cuando descubres en lo profundo de tu espíritu que el que va contigo no es solo un maestro, un profeta, un líder espiritual, sino el Hijo del Dios viviente, algo cambia para siempre. Ya no caminas temiendo la próxima tormenta, caminas con la certeza de que si Él está, nada podrá detener tu destino. La pregunta de Jesús, ¿por qué tienen miedo?, solo cobra sentido completo cuando tú puedes responder con otra, ¿cómo podría temer si tú estás conmigo? Este es el corazón del Evangelio, no un escape de los problemas, sino una compañía eterna que te transforma desde dentro. Jesús no prometió evitarte todo mal, prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y esa promesa vale más que la tranquilidad temporal. Vale más que la explicación, vale más que cualquier milagro visible, porque el mayor milagro es la revelación profunda de quién es Él en tu vida. Ese día en la barca, los discípulos no solo sobrevivieron, recibieron una revelación que los marcó para siempre. Entendieron que no solo caminaban con un gran hombre,
Caminaban con el Verbo hecho carne, con el Creador del mar que los amenazaba. ¿Y tú? ¿Lo conoces así? No de oídas, no por tradición, no porque te lo contaron. Lo conoces como el que habla y el viento obedece, como el que duerme tranquilo porque sabe que nada escapa a su control, como el que, aunque parece ausente, siempre está a tiempo. Esa es la revelación que transforma el alma, que convierte creyentes débiles en testigos fuertes, que convierte el miedo paralizante en testimonio viviente. Porque cuando sabes quién va contigo, lo que viene contra ti pierde poder. Y ese es el punto final que Jesús quiere escribir sobre tu tormenta. No solo calmarla, sino usarla para revelarte a sí mismo. No solo darte paz, sino convertirse en tu paz. No solo salvar tu barca, sino habitar en ella contigo. Hoy, mientras cierras este estudio, algo nuevo está naciendo en tu espíritu. No es solo conocimiento, es transformación. Tú no eres el mismo que empezó este video. Ahora sabes que tu miedo no es tu maestro, que tu tormenta no tiene la última palabra, que tu Dios está contigo y que si Él está contigo, ¿quién contra ti? Aférrate a esta verdad como tu ancla, no solo para esta tormenta, sino para cada mar que tengas que cruzar en tu vida, porque mientras Él esté en tu barca, la victoria ya está escrita. No por tu fuerza, sino por su presencia. No por lo que ves, sino por lo que Él es. Ahora, respira profundo. Mira tu situación nuevamente y di con el alma en paz: ya no temo, porque sé quién está conmigo. Y esa certeza es más poderosa que cualquier tormenta. Número 11. La tormenta terminó, pero la fe apenas comienza. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad, no es azar, no es algoritmo, no es simplemente que diste con este video navegando por YouTube. Es porque el Espíritu Santo te trajo a este momento preciso, porque hay algo eterno que Dios quiso depositar en tu alma a través de esta palabra. Y ahora que hemos llegado al final del estudio, hay algo que debes saber. La tormenta puede haber terminado, pero tu caminar de fe apenas comienza. Durante todo este mensaje has sido confrontado con verdades profundas. Jesús no solo te ha hablado de tus miedos, te ha revelado algo mayor, que su presencia tiene poder para cambiarlo todo. Y eso significa que lo que viviste hoy no fue solo un mensaje bonito para inspirarte, fue una impartición espiritual, fue una cita divina, fue un empuje eterno hacia una dimensión nueva de fe. ¿Qué vas a hacer ahora con lo que recibiste? Porque esta palabra no fue sembrada en cualquier terreno, fue sembrada en tu alma. Y allí solo tú puedes decidir si quedará como un eco pasajero o si germinará en una fe inquebrantable. Jesús te preguntó: ¿por qué tienes miedo si yo estoy contigo? Y tú lo sentiste, tú lo supiste, tú reconociste que esa pregunta era para ti. Y ahora puedes responderle no solo con palabras, sino con decisiones. Hoy es el día de declarar: Señor, a partir de hoy ya no viviré condicionado por el miedo, sino guiado por tu presencia. Porque ahora sabes que la fe no es una emoción momentánea, es una postura, es un estilo de vida, es una decisión diaria, es levantar la mirada en medio del viento y decir: mi barca no se hunde, porque Cristo está en ella. Pero no estás llamado a vivir esto solo. Esta comunidad existe por ti y para ti. Miles de personas como tú, alrededor del mundo, se reúnen cada día en este canal para recibir palabra, consuelo, dirección y fuerza. Personas que han perdido seres queridos, que están luchando contra la depresión, que están enfrentando crisis familiares o batallas invisibles. Y este contenido se ha convertido para muchos en un refugio espiritual. Por eso te digo con amor y convicción: necesitamos de ti, de tu voz, de tu fe, de tu acción. Comenta ahora mismo: paz en Cristo. No como una frase repetida,
sino como un acto profético. Estás escribiendo paz sobre tus circunstancias. Estás declarando que, aunque el entorno tiemble, tu alma ya no será arrastrada. Y mientras lo haces, dale me gusta a este video, no para aumentar números, sino porque ese simple gesto hace que este mensaje sea recomendado a otras personas que están gritando por dentro, Dios, háblame, y tú puedes ser la respuesta a esa oración. Suscribirte es más que un clic, es un pacto. Es decir, Señor, quiero caminar contigo, aprender más de ti, crecer en fe, estar rodeado de tu palabra y de tu pueblo. Muchos no tienen una iglesia cerca, muchos no tienen a quién acudir, pero tú, al interactuar con este contenido, estás convirtiéndote en un puente de esperanza. Y eso, querido hermano, querida hermana, es una forma poderosa de evangelismo. A lo largo de este estudio, vimos que el miedo no es la señal de que has fallado, sino la oportunidad de dejarte guiar, que la tormenta no es castigo, sino entrenamiento, que el silencio de Dios no es abandono, sino un aula secreta donde Él revela su gloria. Y sobre todo, que la barca nunca estuvo sola, ni lo estará. Él sigue contigo, hoy, aquí, en lo cotidiano, cuando te despiertes mañana, cuando tomes decisiones difíciles, cuando nadie vea tus lágrimas, cuando sientas que retrocedes. Él estará allí, y la pregunta seguirá sonando suave, como un eco divino. ¿Por qué temes, si yo estoy contigo? Ahora tú sabes que no hay razón para huir, ni para esconderte, ni para esperar a que todo se acomode para confiar. Puedes confiar ahora, porque ahora lo entiendes. El miedo puede gritar, pero la fe ya tiene la última palabra. Cierra tus ojos un momento y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por estar conmigo incluso cuando no te veía. Gracias por no abandonar mi barca, aunque yo haya dudado de tu presencia. Hoy recibo tu paz. Hoy decido confiar, aún con miedo. Hoy te invito a gobernar mi vida por completo. No solo quiero verte calmar el mar, quiero conocerte más profundamente, caminar contigo y nunca más dejarme dominar por la tormenta. Mi fe te pertenece, mi historia también, reina en mí. Amén. Tómate un momento ahora y comparte este video con alguien. Piensa en esa persona que sabes que necesita una palabra así. Quizás no te lo ha dicho, pero está hundido por dentro. Y este mensaje puede ser el timón que lo haga girar hacia la esperanza. Tú puedes ser ese instrumento. No lo ignores. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por hacer espacio en tu día para lo eterno. Gracias por dejar que Dios te hable. Y gracias por ser parte de esta familia. Nos vemos en el próximo estudio. Y recuerda, el viento puede soplar, el mar puede rugir, las nubes pueden oscurecer el cielo, pero mientras Cristo esté contigo, tu alma estará segura. Paz en Cristo. Dios te bendiga.